Buenas y aterradoras noches, bienvenidos a Insomnia, un podcast para no dormir, un espacio dedicado para todos los curiosos que nos gusta la intriga, el terror y que sentimos una gran atracción por lo desconocido y todos aquellos temas que algunos prefieren no tocar. Hoy, como todos los viernes en la noche, mentira, hoy sábado hicimos ahí hubo un boicot, quizás ahí de la corona inglesa. Hoy sábado transmitiendo por Twitch desde el más allá junto a Mauricio. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jonah, ¿cómo estás tú? Bien acá, un poco preocupado, ¿Por qué estás preocupado? porque por el tema que vamos a tocar hoy día, no quiero ser protagonista hoy en la noche. Ya, muy bien. Oye, antes de partir, le quiero dar la bienvenida a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, quienes están siempre pendientes, a quienes nos han enviado historias, que no sé si viste, pero hay unas historias bastante interesantes que Sí, las vamos a comentar justamente para hoy día tan ideal. más ratito. Sí, y también contento porque cada vez vamos subiendo más de seguidores en nuestras redes sociales. Eso se agradece porque al parecer estamos haciendo un buen trabajo. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Sí, les mandamos ahí un abrazo grande, un abrazo tipo Frankenstein ahí bien estrangulador a todos los que nos... Claro. Sobre todo Aprovechando el tema de hoy, bien estrangulador. Sí, sí. De hecho, hoy día, ayer, subimos ahí un material a TikTok que causó un poco de furor, hartos dúos. Bueno, Mauricio ayer aprendió lo que son los dúos en TikTok. Así que un Es saludo verdad, es igual verdad. a todos los que hicieron dúos con nuestros videos. ¿Ah? Les recuerdo que está el link a la biblioteca Insomnia, al Google Drive, ya que ahí creo que ya hubo muchas personas que descargaron los libros que hemos subido. Creo que son como 10 más o menos. Sí, tenemos Varios varios libros libritos ahí. y de todas. Así que vamos a ir a postear, ¿cierto? El link a, al Google Drive donde ustedes pueden acceder a todos estos PDFs completamente gratis con un gran recargo. Después de que los baje va a salir La factura. la pasarela de pago, los va a enviar directo. No, mentira, los libros son totalmente gratis. Y aprovechar de decirle a la gente que si tiene libritos interesantes igual que nos puede hacer llegar, se lo vamos a agradecer. Tanto el Jonah como yo somos buenos lectores, así que agradecidos de sus recomendaciones para nosotros. Hoy día llegamos al 10º episodio de Insomnia y no sé si te pasaba, pero sentía que el tema de la parálisis del sueño, que es lo que vamos a hablar hoy día, estaba como... No sé si estaba como en deuda todavía, porque siempre hablábamos de no, si lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. Así que hubo mucha gente que nos preguntaba cuándo vamos a hablar del tema, así que hoy es la noche. Sí, y como uno de tantos temas que nos han pedido hablar, y que nosotros tenemos ahí una lista que Un ahí la papiro. sometemos a sorteo, cachipún jugamos con el Jonah para Charlie. sacar los temas. Claro. Como el Charlie y vamos seleccionando los temitas. Sí, bueno, hoy día, como ya decíamos, vamos a hablar de la parálisis del sueño, un tema que es... Yo creo que siempre es como bastante temido por muchos, ¿ah? De repente hay gente que le da miedo dormir para no sufrir la parálisis del sueño. ¿Cachai? Oye, ¿sabes qué? ¿Ah? Para partir, ¿sabes que hubo un periodo de mi vida en el que yo pasé precisamente por ese miedo? Porque pasaba por ese tránsito en el que me estoy quedando dormido y en el de dormirse finalmente, Claro. que es como que una inconsciencia total, como que me daba miedo pasar por ese estado y no saber realmente qué era lo que ocurría ahí, ¿cachai? Porque tú te acuestas a dormir y de repente en algún momento ya no te acordaste de más y te quedaste dormido, ¿cachai? Como que eso a mí me causaba mucha intriga. Y precisamente me ocurría cuando empecé a investigar sobre temas relacionados y también a tener algunas experiencias más, no las voy a llamar terroríficas, pero sí algunas experiencias que me ayudaron en mi vida. ¿Tú has sufrido? ¿Sufrió es la palabra? ¿O has vivido? Sí, por lo que me contaste. Sí, varias veces
he pasado por parálisis del sueño. Eh, claro, en el momento como que se podría atribuir una especie de sufrimiento hasta que te das cuenta que no estáis sufriendo. Pero eso se va también dando con el tiempo a medida... a mí me han pasado varias parálisis del sueño, de hecho te traigo una historia que te voy a contar más adelante, Oh, eh, que es bien heavy o bien chocante, porque también está relacionada a otros temas de los que hemos hablado igual. sabes que yo gracias a los dioses nórdicos no he tenido la suerte o mala suerte de, de sufrir, ¿cierto? Este fenómeno. ¿Ah? Yo creo que Es- en la noche, ¿cierto? Yo creo que no existe momento más sagrado que cuando dormimos. ¿Ah? Esta instancia que supuestamente es bastante segura, ya para descansar, ¿cierto? Dar reposo al cuerpo, la mente, las ideas. Pero, ¿qué pasa? Lo hablamos recién, ¿qué pasa mientras dormimos? ¿Ah? ¿Realmente caemos en un estado de inconsciencia tal? Ahora, otra pregunta podría ser, ¿por qué tenemos pesadillas que sentimos tan reales? Esas son grandes interrogantes. Yo creo que para cualquier persona hacerse esas preguntas como que te abre también un mundo de posibilidades para intentar buscarle alguna explicación como racional al suceso en sí. ¿Sabes? Eh, yo de hecho, a ver, como que he investigado como harto el tema y no hay ninguna teoría que me convenza mucho desde la parte más científica o médica. Pero ya vamos a andar en eso. Sabes que, al igual que el tema de la semana anterior, esto todo viene desde la humanidad, pero muchos años atrás, porque han experimentado sucesos anormales, ¿cierto?, durante el tiempo del sueño. Eh, y como tú han querido darle una explicación. Po. Algunas de ellas obviamente más tirado por el lado de la ciencia, otras a través de la religión, y otras para los que somos un poco más, no sé si no creyentes o que estamos como ahí, al medio, Claro. entran, digamos, en el mundo de las explicaciones paranormales. Esta noche en Insomnio, un podcast para no dormir, justamente para no dormir, hoy vamos a hablar de la parálisis del sueño, los terrores nocturnos y de estas especies de sombras, esta gente sombra que se aparece justamente en estos fenómenos. Oye, qué interesante el tema que traemos hoy día. Yo no, A mí me gusta. no voy a querer dormir hoy día, weón. Te lo digo al tiro. Lo mejor es hoy día no dormir. Sí, bueno, muchos auditores nos estaban comentando, más allá de hablar del tema, que ellos también habían experimentado este fenómeno, pero no sabían, de partida no sabían muy bien qué es lo que es ni cómo se produce. Oye, de hecho, ya que lo comenta así sobre de que harta gente, perdona, sufrió como esto, yo igual he estado investigando y hace un tiempo estuve leyendo que como el 60% de la población sufre o va a sufrir, no sé, en su vida alguna parálisis del sueño. Sí, sabes que igual buscando información, esa es una estadística real, po, Sí, que po. hay supuestamente un 50% de la población mundial, ahora no sé entre qué año y qué año, que experimenta algún fenómeno similar a la parálisis del sueño, ¿ya? Claro. Que entiéndase que mm, la parálisis del sueño vendría siendo un tipo de parasomnia. ¿Te suena la palabra? Insomnia, parasomnia. Para- Y esto en realidad es un trastorno del sueño, ¿ya? Y que se caracteriza, como muchos lo han experimentado, de la incapacidad, ¿cierto? La imposibilidad de hacer algún movimiento con el cuerpo y solamente, o hablar también, y solamente están activos los ojos, la vista y la audición de las personas, ¿ya? Obviamente, a pesar de estar despiertos, las personas entran en un cuadro como de angustia, ¿cierto? De desesperación más que nada, de miedo, porque están conscientes, po, ¿cachai? sí, po. Muchas personas han descrito que es literalmente sentirse atrapado en el cuerpo, sin poder moverse, sin poder gritar, hablar, nada, solamente ver y escuchar, Sí. ¿cachai? Ahora, lo terrible de esto es
que lo mencionabas en el capítulo anterior, nadie está como libre de sufrir estas cosas, ¿ya? Porque se produce cuando la persona está los primeros minutos después de quedarse dormido o los últimos minutos antes de despertarse, ¿ya? Claro, en el Ahora, sueño REM. exactamente, y yo creo que lo más terrible es que esta cuestión dura desde segundos hasta minutos. De hecho, hay un caso muy interesante que han estado 2, 3 minutos en esta parálisis del sueño sin poder reaccionar de alguna forma, ¿cachai? Claro, hay... bueno, siempre se habla como de este famoso sueño REM, que es cuando el cuerpo se relaja completamente, ¿cachai? Eh, Creo que el término se llama atonía, Atonía. atonía muscular, o atonia muscular, algo así, que tiene que ver cuando los músculos se relajan por completo, cuando el cerebro como que manda la orden y dice, ya, todo el cuerpo tiene que estar lo más relajado posible, porque también el cerebro prepara al cuerpo para el momento de soñar. Pues, no sé, pues si estáis soñando que estáis corriendo, para que no te levantes y efectivamente salgáis corriendo, porque es Es como como la un... sensación, no me acordé, cuando sientes que estás cayendo Claro, y y mandáis el... despertáis así el salto. Pero sabes que mucha gente que ha sufrido de la parálisis del sueño ha experimentado esas sensaciones, po. ¿Cachai? Sí, Porque, pues, o sea, no supuestamente, este fenómeno está acompañado de varios síntomas, por así decirlo, ¿ya? Que son más que nada como alucinaciones, ¿cachai? Del tipo auditivo. Mucha gente comenta que escucha voces, murmullos, en algunos casos golpes, ¿cachai? Bueno, y hay un fenómeno que se da, que hay gente que ha experimentado un silencio totalmente inquietante, bueno. sí. Es como que está como, no sé si encerrado en algún lado, en un completo vacío, ¿cachai? Y eso es acompañado también de alucinaciones visuales, que en este caso lo hablamos antes de partir, este tema de la gente sombra, ¿cachai? Como estas siluetas Ajá. negras, medios humanoides. Eh, Curiosamente, nadie ha reportado una parálisis del sueño con, eh, no sé, po, fantasmas que brillan, ¿cachai? Seres más como de luz. Claro. Y eso te da a entender que no es una experiencia como muy placentera, entiendo yo, que no la he experimentado, ¿cachai? Hasta ahora. Vamos a ver qué pasa de aquí a la noche. Capaz hoy día sufras de alguna, Oye, pero o mañana. sí, nunca se sabe. Pero ¿sabes qué? Lo que llama más la atención es que también sienten la presencia de alguien o de algunos. En muchos casos sienten más de uno. Sabes que hay experiencias de personas que cuentan que en la parálisis del sueño sienten que hay una persona sentada a los pies de la cama o a los costados de la cama. Aparece el mítico hombre del sombrero, este que separa los marcos de la puerta principalmente. En los rincones de la habitación siempre ven este tipo de siluetas. Y hay uno que le da como el toque a la experiencia, que es como el que trepa desde los pies de la cama. Viste que hay en algunos países que la parálisis del sueño se conoce como cuando se te sube el muerto, Sí, sí. ¿cachai? Entonces yo De creo hecho, que hay una pintura que es súper famosa que trata un poco de, de retratar o representar la parálisis del sueño. ya, eh, Donde sale, creo que es una mujer que está como acostada, ¿cachai? Y en la parte de arriba como que sale una especie como de demonio, como algo, un ser como bien híbrido, medio extraño. No sé ya. si habéis tenido la oportunidad de ver esa pintura. Creo que sé cuál es, pero sabes que puede ser, ¿ah? Porque dentro del fenómeno muchos dicen que se ven incubos y sucubos también. Sí, ¿Cachai? Y que no solamente se ven, hay una interacción un poco más de carácter sexual, ¿ya? ajá. Porque hay gente que también ha reportado, junto con de tener estas alucinaciones extrasensoriales también, que es cuando de repente la gente siente como que vibra, siente eh, como anomalías ahí en el tacto. Han dicho que se han sentido
no sé si violadas es la palabra, pero sienten que han tenido relaciones estando solos, digamos. Claro. ¿Cachai? Y acá es donde está No, también la demonología, la parapsicología y todo sí, es todo el súper tema. extraño y yo he leído relatos igual de gente que de repente, como en este tránsito en el que no puede despertar y de repente como que despierta de golpe y abre los ojos, ha visto figuras como a los pies de la cama, a veces en la parte del respaldo, ¿cachai? Como que efectivamente se siente como que hubiera algo y se ve más encima. Entonces yo Pero te creo que dais el cuenta, pánico que se debe sentir ahí te dais es más cuenta que que los casos de repente son como muy diferentes, pero coinciden en, coinciden en en, ciertas cosas. en ciertas cosas, como lo Sí. que ven, ¿cachai? Yo me acuerdo que consulté con algunos amigos, ¿cierto? Algunos conocidos y leí bastante. Mucha gente se le repite el caballero este, el sombrero. Que de hecho hay una El famoso. leyenda como creepypasta, una leyenda media como urbana, que dice que si se te aparece 3 veces te mueres. Ah, sí, alguna vez escuché eso. El tiempo ahí como cuando éramos más jóvenes, cuando el boom de los creepypastas, ¿cierto? Había una historia que decía que este hombre del sombrero se aparece curiosamente en el marco de la habitación donde uno está durmiendo, ¿ya? Y eso ha sido como reafirmado por mucha gente que ha experimentado el tema, que dice que ve que se aparece esta especie de espectro que no hace nada más que mirar desde el marco de la puerta. Pero dicen que a la tercera vez que tú se te aparece, digamos, en la parálisis del sueño, te va cortado. Oye, Desapareces ¿sabes o te apoyas, que no sé. no venía Preparado. preparado para contar, para Tenemos, contarte tene- esto, ten- tenemos al caballero del sombrero en pero directo, en llamado está llamando por telefónico. teléfono. Este momento telefónico. Está- no, lo que te iba a contar es que cuando yo era chiquitito, eh, vi varias veces a este famoso ser de sombrero. ¿Lo viste? Y sí, más de 3 veces. Entonces, todavía estoy vivo, así que no creo O sea, eres un mortal. claro, soy un inmortal, ¿no? Percy Jackson, ¿quién era un semidios? Oye, pero sabes que ¿Mm? curiosamente nunca lo vi en una habitación. ¿Ya? Eh, el recuerdo más como en la mente que tengo, que así como el más vivido, fue haberlo visto en debo haber tenido unos 6 años, yo creo, que vivía al frente de la villa donde estoy ahora y me levanté en la noche, iba como a la cocina. Sabéis que ¿Ya? no me acuerdo por qué me levanté en la noche con todo oscuro, pero en el living sí había visto esta silueta con el famoso sombrero. Y tengo el recuerdo como que lo vi, como que me asusté y como que me di vuelta y me fui a la pieza. Así como ni siquiera como con terror, sino que como que lo vi así, como que no, como que traté de no pescarlo mucho, y solamente me fui, ¿cachai? Pero no sentiste nada, así como esas presencias medias malas, malignas. No sentí como que me quisiera hacer algo, como decís tú, es como que observa nomás, ¿cachai? Como que está ahí, ¿cachai? Yo me acuerdo de haberlo visto y es como así como quedar como que en ese miedo de cuando te Claro. asustáis así como fuerte, pero no fue al punto de saltar y gritar, ¿cachai? Sino como que me asusté de haberlo visto y como que me devolví a la pieza, me acosté, me tapé hasta la cabeza y me quedé dormido. La técnica ¿Cachai? infalible, o sea, taparse hasta arriba de la frazada Estaba como, claro, como para si eso te fuera a proteger de alguna manera, pero curiosamente uno se siente más seguro. se siente más seguro. Oye, Sí. ¿sabes que la parálisis del sueño, uno de los factores del por qué da tanto miedo, es justamente esa sensación de inmovilidad y el pánico que te da el ver estos supuestos seres de sombra? Sí. ¿Cachai? Que tengo entendido que no hacen nada más como que estar ahí. Aparte que el que se sube a la cama, que esa cuestión yo creo que debe ser para mearse ahí mismo. O sea, no sé, mira, yo acá te voy a contar una historia que me pasó hace unos años atrás con una parálisis del sueño que la tengo muy como clavada en mi mente, ¿Ya? que, como recuerdo. Siempre como que vuelvo a ella a tratar de buscarle alguna explicación, ya más o menos lo tengo como solucionado. Y de hecho la traía esta historia para contarla ahora.
hace poco igual tuve, como hace 3 semanas tuve mi última parálisis, Ah, mira. pero esa es bastante bizarra y todavía estoy tratando de entenderla, así que no la voy a contar ahora, quizás más Ya. adelante pueda ser, pero la que te traigo es la siguiente. Esto ocurrió el año 2019. Yo había llegado a una casa a vivir, ¿cachai? Que era la casa de mi abuela. Y fui a otra casa, como de visita de un familiar. Y yo en ese tiempo estaba estudiando bastante sobre estos temas, ¿cachai? Estaba metido como en otras cosas. Y empecé a sentir una presencia muy extraña en el patio de esa casa, ¿cachai? Y como que había algo, como que de repente yo estaba sentado conversando y había algo que me llamaba la atención de un lugar en particular que estaba fuera de la casa, ¿cachai? En unos arbustos, que curiosamente los arbustos estaban como súper dañados y era la única parte de la casa en la que estaban tan dañados esos arbustos. Entonces por alguna razón a mí me llamaba mucho la atención. Y seguí como metido en eso de por qué me llamaba tanto la atención ese lugar en específico. Entonces dije, debe haber algo extraño en ese lugar. Pasará otro día, vuelvo a ir a esta casa. Bueno, no sé si hay cachado, pero yo ando con un péndulo siempre, para todos lados. Y me puse a preguntar, pues, ¿cachai? Si había algo, si había alguien, qué era. Y efectivamente el péndulo me lanzaba respuestas. Entonces dije, le comento a la familia, obviamente, le digo, oye, ¿sabéis que acá hay algo extraño que está como afuera? Y toda la familia me empieza a comentar, oye, ¿sabéis que sí? La pequeña de la casa como que ha visto un ser, una sombra negra, como relativamente seguido, ¿cachai? Como que se asoma como por la ventana mientras ella duerme. Y yo así como, ¿cachai? Y como que antes de eso como que estaba tratando de ser súper reservado con lo que estaba sintiendo porque no quería pasar por el famoso prejuicio de tipo loco, ¿cachai? Entonces cuando me animé como a decirlo, como que ahí me empiezan a soltar estas historias y dije, ya, entonces quizás sería bueno que habría que sacarlo, ¿cachai? Oye, pero tú podías hacer eso, y yo así como, sí, me sentía como Capaz. preparado, Ya. capaz, ¿cachai? Entonces digo ya, pero no lo voy a hacer hoy día porque para mí como un día bueno para hacer saumerio es como un martes o un viernes, ¿cachai? Entonces dije ya, voy a ir el día viernes. Y me propuse ir el día viernes, fui a comprar las hierbitas que se hacen, que se ponen en el saumerio, qué sé yo. Y resulta que el día jueves en la noche, y acá parte la historia de la parálisis del sueño, porque te estuve entrando en Todo el contexto, contexto del. Claro, sí. el contexto de la historia. Entonces, el día jueves en la noche, medité un rato, qué sé yo, me acuesto a dormir así como definitivo, y en algún momento de la noche empiezo a soñar, ¿cachai? Entro primero como en el sueño, ¿cachai? Empiezan Ujú. a suceder cosas. Y resulta que yo estaba en la mesa de esta casa, estaba comiendo, estaba compartiendo, estaba muerto de la risa, qué sé yo, y de Hasta repente que. siento como que se abre la puerta de la cocina, porque ellos tienen una puerta, una mesa en la cocina, ¿cachai? ¿Mm? Y de repente como que me empujan hacia afuera, como que me Ya. sacan, ¿cachai? Y en ese momento empiezo a sentir que me empiezan a ahorcar. Y como que me van levantando, me van levantando, me van levantando. Y yo muerto de miedo. ¿Cachai? Entonces, como que no entendía qué estaba pasando. Y en ese momento en el que me estaban ahorcando, como que mi mente se disoció. Como que Ya. sentía que yo estaba durmiendo en la cama, pero a la vez estaba en otro Estaba lado, en el. ¿cachai? Claro, ya. Entonces yo decía, pero ¿por qué estoy pasando esto si estoy acostado? ¿Cachai? Como que esa... Porque estaba consciente de lo que me Estaba ahí estaba ocurriendo, consciente, pero no claro. podía despertar, pues, weón. Oh, qué brígido. Entonces trataba de moverme y no podía, ¿cachai? Esa sensación como de que quería golpear, pero no tenéis fuerza. Ujú. Te tratáis de mover o tratáis de gritar, pero no puedes hacerlo, ¿cachai?
Y, y de ahí como que me recordé de que cuando ocurren estas cosas, lo importante es relajarse así, pero a toda costa. Conversando con alguien que conoce mucho de esta experiencia, me había dado ese consejo. Entonces, como que me acordé de eso y empecé a relajarme y a decir o a decretar eh, como que yo era más fuerte que esa entidad, que a mí no me podía hacer nada, no iba a lograr nada conmigo, que me dejara tranquilo, porque yo soy más fuerte, y en eso que empecé a decretar cuestiones, como a decirle cosas, a todo esto no se veía nada, porque era como estar en una habitación oscura, 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 Creo como un al, abismo, así como... era un abismo así como un vacío, ¿cachai? Ya. Solamente sentía que me marcaban como al punto de querer asfixiarme. Y en eso que me estoy tratando de relajar y que estoy repitiendo estas palabras, como que me lanzan de nuevo a la silla, ¿cachai? Y En el aparezco en la sueño, po. silla, en el sueño, Claro. y despierto, ¿cachai? Me lanzan así como que Sí, vengo sí, a la sí. silla, ¡puf! Y despierto así, pero de golpe me senté en la cama. Así, pero fue instantáneo, como que desperté así rapidísimo. Ya. Me siento en la cama, estaba todo transpirado, sudado así, No, me imagino. todo, la cama estaba muy mojada, me acuerdo. Eh, y de repente como que quedo así como, chuta, ¿qué pasó? ¿Cachai? Como, ¿por qué soñé esto? Y miro el reloj y eran las 3:14 de la noche. Oh, justo a la hora. Entonces ahí quedé así como marcando ocupadísimo, Mm. ocupadísimo, ocupadísimo. Me acuerdo que esa noche, al otro día yo tenía clase eh, y despierto como a la hora en que tengo que irme a la U y dije así como no voy a ir a la U, no voy a ir. Que será el día viernes, ¿cachai? Ya, sí, sí. Me quedé así como que empecé a agarrar sueño como a las 2 horas después. Y estuve todo el rato pensando por qué había pasado como por esa experiencia. Y ahí entendí que efectivamente este ser que estaba en aquella casa, lo que quería lograr era que yo no lo sacara de ese lugar, ¿cachai? Entonces, claro, me hicieron pasar por esa experiencia. Ahora, no sé si... O sea, es un tipo de parálisis del sueño, pero también está asociada Pero, como a otras cosas. pero, o sea, yo estoy acá escuchando, reafirmando mi postura que no voy a dormir después de eso, pero lo que yo logro entender de lo que viviste es uno de los otros síntomas de repente que es el viaje astral, o algo parecido al viaje astral, po. Sí, pues lo que pasa es que el proceso para entrar bueno, hay varios procesos para entrar al viaje astral que los vamos a mencionar en otro capítulo porque es demasiada información. Pero efectivamente, como dices tú, hay un proceso en el que tú puedes entrar al viaje astral a través de la parálisis del sueño. Ya, Pero para esto tienes que estar consciente de lo que está ocurriendo y calmarte lo más posible hasta que estás lo suficientemente relajado, como que esa experiencia ya no te dio como miedo, ¿cachai? Y ahí hacer el salto, ¿cachai? Porque como te menciono, tú estás consciente de que estás acostado, pero no te puedes mover, qué ¿cachai? Mientras brígido. están pasando cosas, no sé si a nivel cerebral o dimensional, pero llega un punto en el que si logras una especie como de relajo absoluto y ahí como que pegas el salto tú, ¿cachai? Sales efectivamente a un viaje astral. Son Oye, temas asociados, pero también sí, po. son distintos. Es como una fase de, ¿cachai? Porque hay un montón de formas de acceder a un viaje astral. De hecho No vamos a hacer, solamente a través de la parálisis del sueño. vamos, o sea, dentro de lo que es la parálisis del sueño, mucha gente lo manifiesta como un plan B, por así decirlo, o sea, como uno de los síntomas que de repente se producen. Vamos a hacer un capítulo, yo creo que podríamos invitar a Pato, ¿ah? De vuelta ahí, porque él Sí, el tiene, pato oye, sabe un él tiene, montón de estos él temas. yo creo que ya debe haber acumulado millas Latam con tantos viajes astrales. Saludos para ahí, Patricio. Este,
Oye, sí, porque es un caso interesante, ¿ah? Mucha gente ha reportado en medio de esta parálisis del sueño, verse desde arriba, ¿cierto? Verse durmiendo y rodeado de esta sombra extraña. Sí, pues, lo que pasa es que en el proceso de salir al viaje astral desde la parálisis del sueño, claro, aparecen otros seres. ¿Sí? Y ahí te tengo otra historia, pero te la voy a dejar precisamente para cuando hablemos Deja de ahí en viajes el astrales. archivada. Oye, Archivado. Mauricio, sabes que llama la atención todos estos casos, pero yo creo que llama más la atención el saber por qué se produce la parálisis del sueño. Ahí, no sé si nos puedes comentar algo del lado más paranormal, del por qué se producen. Bueno, no sé si, yo creo que sí lo hemos comentado varias veces, que hemos hablado de acerca de la hora muerta o la hora del diablo, Las 3 de la la hora de la mañana. bruja. Pero eh, caché que en Latinoamérica tiene esos nombres. En el resto del mundo es parálisis del sueño. sí, pues, el tema yo creo que la gente lo asocia. Yo creo que por un lado más de la religión igual, ¿eh? Sobre todo acá en Sí, es que Latinoamérica, digamos. para la religión también es como un tabú hablar como de estos temas, entonces como que claro, lo asocian al tema del demonio, del diablo, ¿cachai? El hecho de que sean las 3 de la mañana, también se ha formado todo Todo una, una... una seguida de mitos igual y de creencias, po. Claro, es como claro, es como una mitología sobre la hora, ¿cachai? Mm. Porque, claro, desde el punto de vista espiritual sí ocurren cosas a esa hora, pero no necesariamente van a ser malas, ¿cachai? Eh, pero, claro, la sociedad siempre, y tiene que ver mucho con la religión, como hablabas tú, como que ha transformado esto, y se ha formado que a las 3 de la mañana, si te ocurre algo entre las 3 y las 3 y media de la mañana, siempre va a ser algo como negativo, ¿cachai? Por O las, ejemplo, o las con la 4. De repente dicen que a las 4 de la mañana siempre he escuchado que es como que se abre el portal a las 4 de la mañana. Es que efectivamente en el mundo espiritual se habla de un portal porque eh, hay un tránsito en el que termina la oscuridad y empieza la luz. Ah, qué ¿Cachai? buen De concepto. hecho se abren dos portales como diarios, ¿cachai? Uno es, no me acuerdo la hora, pero hay una hora como en la tarde, ¿cachai? Que ¿Ya? también se forma una especie como de portal, pero es por esta dualidad, ¿cachai? Eh, a las, el hecho de las 3 y las 3 y media de la mañana es como cuando la luna o la oscuridad ya empieza a decaer y empieza a amanecer, ¿cachai? Entonces precisamente en ese momento es donde se abre el portal y bueno, la gente que trabaja en magia le gusta trabajar como a esa hora, ¿cachai? Pero el hecho de que sea algo netamente malo, Ujú. como lo señala mucha gente o muchas religiones, eh, no necesariamente, ¿cachai? Igual está asociado al famoso número del diablo, el 666, Ah, ¿cachai? el número de la Porque bestia, claro, que es la claro mitad, digamos. claro que ha sido satanizado por eso, porque 333 la mitad de 666, entonces como que ni Igual, siquiera tiene mucha lógica, pero como que, de hecho claro, igual hay una teoría por el lado más de la religión católica que supuestamente todo lo malo, digamos, podría ocurrir a las 3 de la mañana con 33 minutos. Y tú dices, pero ¿por qué esa hora específica con minutos? Y dicen que es porque es la hora, ¿cierto? Y la edad en la que murió Jesucristo, que claro. murió a las 3 de la tarde, pero con 33 años. Sí, pues y de Entonces es hecho como otro término acuñado, y justo en la mitad del 666. sí, pues y de hecho se le asocia que precisamente como en esa hora Mm. es como que por un lado están los seres como de luz, ¿cachai? Y por el otro lado los seres de oscuridad. Y como que en esa hora es como que hacen como una lucha entre ellos, ¿cachai? Como esta lucha que te habla la religión siempre, la lucha sobre el bien contra el mal. Entonces podríamos decir que desde el lado espiritual, digamos, paranormal, si lo quieres llamar, estas horas son como idóneas para, no sé si idóneas, pero para hacer o experimentar este tipo de fenómenos porque se abre, digamos, este portal que es el tránsito
entre la luz y la oscuridad. Claro, de hecho, las sesiones de espiritismo por eso se hacen en la noche. Bueno, de hecho, muchas investigaciones paranormales se hacen también en ese transcurso. Que dicen que, o sea, no es que dicen, ocurre, que entre las 3 de la mañana y las 4, ese par de horas es como donde hay más actividad o Es hay donde hay más más actividad. probabilidad actividad paranormal. Como que Y ahí están. podéis cachar algo del lado luz, si lo queréis llamar, o del lado Pero oscuro. ellos siempre está vinculado al lado de la sombra, al lado oscuro del tema. Es- O Ahí sea, hay ahí hay una especie de conocimiento para quienes trabajan mm, en esto de la brujería, que se presentan más seres del lado oscuro porque es precisamente la oscuridad más poderosa que la luz. Entonces, alguna vez escuché a alguien decir como de un acto negativo tenés que hacer 7 positivos para poder sanar ese negativo, sí, 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 sí. ¿cachai? Porque, claro, el poder de la oscuridad es mayor al de la luz, pues, y yo así como que me preguntaba, decía, pero si son duales, como que no me hacía mucho sentido, ¿cachai? Oye, Siempre lo ¿sabes dejé qué? hasta ahí, no seguí investigando, pero bueno, en algún punto debe tener algún fundamento más heavy para poder tratar, no sé. ¿Sabes que no está muy claro desde el punto de vista paranormal del por qué se produce la parálisis del sueño, digamos, en esas horas? Muchos dicen que Ah, también es como la hora, justamente la hora del diablo, las 3 de la mañana, y todo lo que hemos conversado, que es como está abierto el portal y salen todos estos demonios de menor poder, ¿cierto?, hacer sus maldades. Por eso también hablábamos de que mucha gente dice que ve demonios o estos incubos o sucubos que se hacen pasar por eh, eh, personas, ¿cierto?, del sexo masculino y femenino, ¿ya? Y también, supuestamente, por eso mencionabas también tú la hora de las brujas. ¿Sabes que dicen que a esa hora empiezan los aquelarres, po? sí, pues. Digamos un poco más de campo, por así decirlo. Supuestamente a esa hora empiezan como los aquelarres y la posibilidad de algún trabajo, ¿cierto? De magia negra, de las brujas. Ahora, si lo queréis llevar a un lado más lógico, quizás, tratar de buscar una explicación más racional, y para dejar tranquilo también a quienes nos están viendo, nos están escuchando, eh, también, no sé, es una teoría solamente, es algo que se me ocurre netamente a mí. ¿Ya? Pero igual tiene sentido que ocurra un poco como a esa hora, porque también es como una hora en la que efectivamente la gente está en ese tipo de sueño, ¿cachai? En el REM, ¿cachai? Eh, no antes, porque el cuerpo pasa por varias fases de sueño, el cerebro, ¿cachai? Entonces también tiene sentido como que en esa hora, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a dormir de noche, puedan ocurrir esas cosas como a esa hora, ¿cachai? O sea, son sucesos extraños, pero no sé, entre la ciencia y la espiritualidad yo creo que se podría encontrar algún... Tocaste un tema que me toca desbaratar todo lo que hemos hablado ahora. Que me toca poner el lado más científico al asunto, ¿eh? lado más racional. Que lo más racional, ¿eh? Nunca está de más. Mira, fíjate que desde el punto de vista de la ciencia, de las ciencias, la medicina psiquiátrica, estos son trastornos del sueño. Eso es, Sí. nada más, ¿cachai? Desde el punto de vista médico, se puede producir desde variadas formas, pero la principal siempre es cuando la persona pasa por cuadros de estrés, ¿ya? O cuando sufre ahí variaciones en las emociones, por ejemplo, cuadros de depresión, mucha presión de repente laboral, social, familiar, ¿cachai? Y estos, desde el punto de vista, insisto, de la medicina, son los que derivan en la parálisis del sueño o incluso eh, crisis de pánicos durante el sueño o terrores nocturnos. ¿Cachai? Sí, de hecho está asociado también a la narcolepsia, no sé si has escuchado Sí, alguna vez ese perfecto, sí, término. sí, sí. Sí, claro. Eh, para la gente que no sabe, que la narcolepsia es un trastorno del sueño donde la gente se queda dormida en cualquier lugar, a cualquier hora, anda siempre con sueño y de repente es como que está hablando y pum, se quedó dormido. Tengo Eh, narcolepsia, parece.
Siempre ando con Es sueños. ¿Eh? algo bien común. Es algo bien común en los audiovisuales, sí. Oye, pero ¿sabes que hay algunas razones también por las cuales se podría generar esta parálisis del sueño? Por ejemplo, estaba leyendo un paper muy bueno que hablaba de que, por ejemplo, ingerir alcohol, cafeínas, fármacos y algún tipo de sustancias como drogas, ¿cierto? Podrían llevar a no solamente a la falta del sueño, sino a interrumpirlo. Y Claro. cómo interrumpirlo a través de este tipo de parálisis del sueño. ¿Cachai? Que ahí se aferran a todo lo que tú hablabas del tema de los músculos, ¿cierto? Esta relajación profunda, esta desconexión del cerebro con el resto del cuerpo. Y por Claro. último, ya hay cosas un poco más triviales, quizás que podamos hablar del, del Feng Shui, la otra vez lo estábamos hablando. Por ejemplo, dicen que también la temperatura y el ambiente donde uno duerme también podría desencadenar una parálisis del sueño. ¿Cachai? De cuando uno, por ejemplo, duerme con la tele prendida, cuando hay mucho ruido, cuando en la pieza está como de repente hay cambios bruscos de temperatura, ahí creer o no creer, siempre está la posibilidad. Oye, acá te paso un dato. De hecho, los relatos que comúnmente se han o yo he leído, ¿cachai? O se han hablado en muchos foros o programas, ¿cachai? Siempre ocurre la parálisis del sueño cuando la persona está durmiendo boca arriba. Ah, mira, mira, qué buen dato, no lo había escuchado nunca eso. ¿Cachai? Cuando las personas se quedan dormidas boca arriba es estar más propenso a que te ocurra una parálisis del sueño. Yo ese dato lo sé porque he leído un montón sobre el tema. ¿Ya? También hay una parte científica que lo avala, ¿cachai? Ujú. Eh, pero de repente a mí como que hay algo como que no me calza sobre el dormir como boca arriba, ¿cachai? Porque de hecho boca arriba también se hace el tema de las prácticas para salir a los viajes astrales, Ajá. ¿cachai? Eh, boca arriba se supone que tú lograrías la mejor calidad de sueño, ¿cachai? De hecho, te recomienda por toda esta cuestión de la forma en la que están nuestros órganos, ¿cachai? Que no se apriete Ah, ninguno. ya, es la mejor Es como, postura, digamos, es la mejor para postura para dormir, pues, dormir. ¿cachai? Entonces como que me choca un poco este relato científico que te habla acerca de estar boca arriba como la mejor forma de dormir, Ujú. Pero que eres más eh, propenso a pero que eres más propenso a sufrir sufrir una parálisis del sueño. alguna... Claro, Sabes que no lo había escuchado, pero igual tiene como, no sé si cierta lógica, pero yo siempre he escuchado que la parálisis del sueño se produce estando boca arriba y de noche. No he escuchado jamás, no sé si hay alguno de los auditores sabe de algún caso de parálisis del sueño durante el día o en la tarde. de ¿Cachai? Porque hay hecho, cuadros te traigo de... una historia sobre... Oye, que viene con historias, Mauricio, hoy día, a ver. Sí, es que este tema me gusta mucho. Bueno, oye, quiero aclarar un punto. Mauricio siempre está feliz. De repente hablamos temas así súper siniestros y Mauricio está feliz, pero es porque le gusta hablar de estos temas y lo expresa a través de su cara. Nada es porque sea No es siniestro. porque no. Dale cuenta, a ver. No, es que más ratito te voy a comentar la Ah, más historia. rato. Ah, Sí, ya, de hecho perdón. Ya. un auditor nos mandó una historia O de sea, que... dos auditores nos enviaron. Sí, ¿Sabes pero a mí qué? me va a tocar contar una. ¿Sabes qué nos hicieron el capítulo hoy día? Nos hicieron el capítulo Así hoy día. es. Oye, yo antes de ir a una pausa quería aclarar un punto. ¿Sabes que me llegaron un par de tweets al Twitter, obviamente, que hablaban, o sea, nos decían que ellos sufrían de terrores nocturnos y quisieran lo mismo a la parálisis del sueño. Para los que nos enviaron, que no tengo el acceso al Twitter acá, no es lo mismo. No es lo mismo porque los terrores nocturnos ya es otra escala. Es cuando la persona está durmiendo y dentro del sueño es como que el sueño se hace más vívido. Entonces tiene como que ver más con el tema del sonambulismo, porque la persona cree que, por ejemplo, la persona está soñando que pelea, ¿ya? Y la persona de repente se despierta parado en cualquier lugar de la casa peleando, ¿cachai? En algunos Claro. casos
está acompañado de sudoración, ¿cierto? Con gritos, taquicardia. En algunos casos, sabes que hay una historia muy buena que está en un documental de Netflix, que es supuestamente era un asesino que mató a uno de sus hijos chicos en la casa, Wow. ¿ya? Porque el tipo sufría de terrores nocturnos. El tipo en la noche se dormía, ¿cierto? Y dentro de su sueño, él soñaba que entraban a robar a la casa, ¿ya? De tal forma que él los agarraba a golpes, ¿cierto? Él contaba que en su sueño los tiraba por las escaleras para abajo, ¿cachai? Pero según él era un sueño tan vívido porque él durmiendo, y acá es algo extraño, él sentía, él palpaba, ¿cierto? A las personas, Uh, ¿cachai? Y todo esto obviamente acompañado de forcejeos, de gritos, de... El tipo caminaba, ¿cierto? Y cuando él logró despertar, cuando lo lograron despertar en realidad, que ahí el capítulo cuenta que le tiraron literalmente un agua fría, ¿cachai? Porque el tipo no reaccionaba. Se dio cuenta que el que tiró por la escalera fue a su hijo chico, wow. ¿cachai? Entonces los terrores nocturnos van acompañados de todo esto, pero la persona no está despierta, como en la parálisis del sueño. Sigue durmiendo y son sueños vívidos, ¿cachai? Ahora, hay mucha gente que también dentro de los terrores nocturnos ve sombras, ¿ah? Y Sí, sueña con sombras, sueña con espectros, ¿cachai? Y por lo general es la pelea entre la persona y lo que está soñando, ¿cachai? así Y es. por eso despierta tan descontrolado. Ese caso creo que estaba, no estoy seguro de la recomendación que vamos a dar hoy día, que me rato de el documental The Nightmare, la pesadilla, pero sí me acuerdo que estaba en algún documental que iba a tener que buscar de este papá que, de hecho, el caso lo comentaba desde la cárcel, pero él estaba ya con su traje naranjo, ¿cierto? De preso. Y el, Oye, qué heavy. y el tipo, no, pero el tipo comentaba realmente que él no, llegó un momento que él no distinguía si era sueño o era verdad, Claro. ¿cachai? Y después ya cuando lograron despertar ya se dio cuenta de él. Bueno, hay varios conceptos que la gente confunde, porque como que trata de echar todo un mismo saco. Mm, Y en realidad están como diferenciadas, tienen como cosas en común, pero está como diferenciado, no sé, pues están los terrores nocturnos por un lado, están las parálisis del sueño por el otro, están los viajes astrales mm. por el otro lado y están los sueños lúcidos, que son distintos a los viajes astrales. Sí, ¿Cachai? de Pero la hecho, gente tiende a confundirlo. para ir resumiendo un poco lo que hemos estado conversando, estaba súper buena la conversa. Todas estas son entendidas como parasomnias, ¿ya? De hecho, este programa es una parasomnia. O sea, insomnia, es dentro de los trastornos del sueño que lamentablemente también están muy ligados al mundo paranormal, en este caso. ¿Ah? Sí. Pero ¿sabes qué? Con esto ahí me acordé de una persona, no vamos a dar el nombre, vamos a dejarlo en anónimo, que él siempre comentaba que él dormía, ya, pero él estaba consciente de que dormía. Ya no era un lapsus como la parálisis del sueño que puede durar segundos o minutos. Él decía Claro. que él se acostaba a dormir y, por ejemplo, ya caía a dormir, ¿cierto? Y él sabía que estaba durmiendo y que los sueños que él tenía sabía que eran, por así decirlo, ficción, que no era algo real. Esta persona me comentaba, como a mí, él sabe que me gusta todo este mundo paranormal, él decía que muchas noches él se veía en la cama, ¿cierto? Y él veía todo este cambio de cuando amanecía en el fondo. Yo digo, o sea, ¿cuántas horas estáis viendo o estás viviendo esto? Me dijo, no, toda la noche. Él me decía que de su puerta del dormitorio siempre se abría en la noche. Claro. Se abría, pero no aparecía nadie. ¿Eh? Se abría de par en par y amanecía la puerta abierta. Él no tenía mascota, él vivía solo. Sabes que nosotros con el tiempo investigamos, nos dio permiso de ir a investigar y efectivamente había una presencia en la casa. Y él se dio cuenta a través de eso, de que él sentía, digamos, él estaba totalmente consciente en el sueño.
¿Cachai? Oh, qué heavy. Él, por ejemplo, yo le decía, pero tu cuerpo descansa. Me dijo, yo descanso, amanezco, ¿cachai? Con energía, pero yo escucho y en muchos casos veo lo que mi cuerpo ve estando dormido. Es como, me decía, como dormir con los ojos abiertos. No, no viajes astrales, no, nada de eso. Él sentía de repente los autos pasar, los ladridos, cuando sonaba el celular, ¿cachai? Y el cuerpo descansaba, pero él veía muchas veces o escuchaba. Y él me comentaba la última vez que le ocurrió esto porque esta persona recurrió, ¿cierto?, a la medicina, a los doctores, cuando él siente que yo creo que puede ser una parálisis del sueño, él siente que de los pies de la cama ve un brazo que se levanta, se agarra, ¿cierto?, de la frazada, sube el otro y empieza a reptar hacia arriba. ¿Ya? Yo le digo, pero ¿cómo era eso? Dijo, era una cuestión negra, era una especie de sombra, una forma humanoide negra con unos ojos amarillos, unos puntitos amarillos. Wow. ¿Cachai? Y yo le digo, ya, pero ¿qué hiciste? Me dijo, nada, me dijo, no podía moverme. Entonces yo digo, probablemente tuviste una parálisis del sueño en medio de esa experiencia. Y él decía que fue lo más aterrador que experimentó. ¿Cachai? Porque él vio, me lo contó casi como de película, así como que se levantó el brazo lentamente, me decía que tenía unos dedos muy largos, por cierto, que terminan en punta, y él sintió que se apoyó en su pierna, ese brazo, Oh, y como que se agarró de la pierna para subir, ¿cachai? Subió el otro y vio el torso completo arriba de la cama, claro. ¿cachai? Entonces Oye, qué heavy. lamento si hay personas que tal vez no puedan conciliar el sueño hoy día, pero son fenómenos que pasan y muchas veces no tienen explicación. Sí, de hecho yo creo, o sea, con la historia que me cuentas, como que a mí me hace sentido en un aspecto, por ejemplo, bueno, él para esta persona era seguido, pero no sé si de repente hay pasado en el sueño periodos como que tratáis de descansar, pero en realidad estáis despiertos Sí, y sí. pasa toda la noche y tú Mm, te tenéis que despertar y sentís como que no hubierais dormido nada. ¿Te ha me- pasado eso? constantemente me pasa, sí. Sí, sí, sí. La vida constante. Sí, Oye, qué sí. interesante historia, Jonah. Antes de seguir, le quiero invitar a la gente a una pausa para que vean por dónde nos pueden seguir y a la vuelta lo que todos esperan, historias reales sobre parálisis del sueño. Y las dos de ellas, las que vamos a contar hoy día, fueron enviadas recientemente por seguidores de Insomnio. Así que vamos y volvemos, nos vemos a la vuelta. Su dispositivo no está fallando. Interrumpimos la transmisión habitual para recordarles que Insomnia, un podcast para no dormir, se transmite todos los viernes a las 22 horas Magallanes y 21 horas resto de Chile, a través de nuestro canal de Twitch Insomnia Podcast CL. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter para ver publicaciones diarias de los temas que nadie se atreve a tocar. Recuerda que los capítulos estarán disponibles en nuestros canales de Spotify y YouTube. Si te gusta nuestro contenido y quieres acceder a material exclusivo, puedes hacernos una donación a nuestro Patreon. Seguimos en Insomnia Podcast para no dormir, conversando aquellos temas que no todos se atreven a tocar. Estamos hablando de la parálisis del sueño y justamente con Mauricio arrojaba la cifra en delante de que hay un 50% de la población mundial, como que ustedes no lo crean, sufre o experimenta la parálisis del sueño. ¿Ah? Así es. Oye, ¿sabes qué? He estado pensando mientras hacíamos el guión de este capítulo, Ujú. porque para la gente que no lo sepa, nosotros hacemos guión, nos preparamos para cada capítulo. Y sabes que hay un dato científico que se ha arrojado, efectivamente, de los médicos como que trabajan en este lado dedicados a la muerte. Ujú. ¿Sabes que no se han registrado casos de muerte por parálisis del sueño? Ya. Es que Pero yo me hago la... yo creo que igual es complicado de afirmar eso, Sí, porque. po. ¿Ya? Pero ya acá es donde yo me hago la siguiente pregunta. Porque yo creo que en más de alguna ocasión hay escuchado, de repente así como decir, escucháis así como, no, esta persona falleció. Ay, ¿cómo Ujú. falleció? En el sueño.
Ah, ya. ¿Cachai? Y uno lo atribuye a que básicamente esta persona se va tranquila, pues, ¿cachai? Que no ocurrió ningún susto, que se fue así como muy tranquila en el sueño Claro, claro, hacia una trascendencia superior. Entonces claro. yo me preguntaba y decía, efectivamente tú no vas a morir jamás de una parálisis del sueño, pero por el susto que te podría generar, te podrá dar algo, ¿cachai? No sé, de repente pasáis un susto o sufrís tanto dentro de una parálisis del sueño que efectivamente te da un patatúm, un ataque cardíaco y Que, dejaste de existir. que tú dices que puede estar relacionado al término este que se fue en el sueño. Claro, pues, ¿cachai? A lo mejor la persona que fallece no se va tan tranquila, pues, ¿cachai? Imagínate estar como en esta lucha, en esta parálisis del sueño, no sé, despertar y del susto a lo mejor te da un paro cardíaco y dejas de existir. Qué buenas similitudes, o sea, qué buena asociación haces con el concepto. Yo, o sea, hasta el día de hoy uno cuando escucha se fue en el sueño, es cuando la persona murió prácticamente mientras estaba durmiendo mayor, eh, sin mayor pompa, ¿cachai? Claro. Pero ¿quién gatilló eso? Porque de repente, no, pero si estaba sanito. Y se Sí, fue en pues, el sueño. si se fue en el sueño. Puede que haya una realidad en eso, ¿eh? Que tenga una experiencia tan aterradora que simplemente... Bueno, hay una historia, no sé si contarla, weón. Vos dale nomás. Ya. No me hago cargo del... No, referente al tema de irse en el sueño, vamos a, obviamente, como todas las historias que contamos con el máximo respeto, vamos a obviar, ¿cierto? Algunas locaciones y Y nombres. nombres. Esta historia me la contó uno de mis mejores amigos, que es de acá de Punta Arenas. Somos amigos hace muchos años. Misteriosamente él no cree en lo paranormal, pero sabe que me gusta mucho este tema y me comentó la vivencia de su familia, de la familia de sus tíos. ¿Ya? Ellos viven ahí en la zona centro-sur de Chile, donde hay muchos campos, ¿cierto? Mucho bosque. Él me comentaba que una prima de ella, la prima mayor de los tres, de sus tres primos, tenía alrededor de 15 años. Esto ocurrió en el 2010. Me cuenta que su prima de 15 años aparentemente sufría de, eh, parálisis del sueño. Ya en reiteradas ocasiones comentó esto en alguna reunión familiar, ¿cierto? Y llegó al punto de acudir, ¿cierto? Al doctor. Oye, ¿Ya? Jonah, ¿Mm? esta es la historia de la que estábamos conversando delante, ¿no? Exactamente. Antes de Yo partir creo que el... mejor aborta misión, ¿Por dejémoslo hasta qué? acá. No, Ah, bro. ya. No, en serio, la... No, cuéntala, Ah, ya, cuéntala. ya. Es súper interesante esa historia. Es Bueno, fuerte, pero interesante. resulta de que esta chica, los papás, caché, como dijeron, bueno, vamos a llevarla al doctor para ver qué onda. Porque ella sufría de muchas parasomnias, de sonambulismo, ¿cierto? Muchas pesadillas y de recientemente parálisis del sueño. Entonces, para que hagan de cuenta, llevaba como 2, 3 meses, ¿cachai? Con este tipo de anormalidades en el periodo del sueño. Ellos vivían en el campo y habían episodios que mi amigo me contaba que ella le dan cuadros de sonambulismo y le iban a buscar a la mitad del campo en la noche. Ya en la noche, ¿cierto? Con todo el frío del sur. Hasta que ella empezó a presentar cuadros así como de parálisis del sueño. Ya que ella se despertaba gritando, ¿cierto? Corriendo, mandaba el salto a la cama. Porque ella decía que le iban a ver gente o cosas en la noche. Que se acercaban al borde de la cama, a los pies de la cama. Curiosamente, ninguno de sus hermanos sufría de este fenómeno, siendo que dormían en la misma habitación los tres juntos. Que era como un caso aislado de la familia. Exactamente. A todo esto, la familia bastante religiosa, iban a la iglesia, no siempre, pero tenían una vida, digamos, acercada a la religión. Entonces, el doctor le dijo, al igual que la historia anterior que conté, muy linda su historia, ¿cierto? Pero tiene que tomar esto, y esto, y esto, y esto. ¿Ya? Entonces ella
con medicación, ¿cierto? Logró como dormir, digamos, de mejor forma, pero seguía teniendo pesadillas cada vez más potentes. Resulta de que a su primo, mi mejor amigo, le comenta que de una noche a otra ella sentía y veía como por el pasillo venía caminando alguien y abría la puerta y se quedaba parado en el marco de la puerta. Adivina quién era. Adivina quién era el que se paraba en el marco de la puerta. La famosa sombra, ¿no? Justamente el del sombrero. ¿Ya? Entonces ella lo vio la primera vez, se despertó obviamente con gritos, con mucho miedo. Y eso pasó una vez. Le pasó una segunda vez exactamente lo mismo, que se abrió la puerta, ¿cierto? Y entraba esta persona, pero esta vez un poco más cerca de su cama. Ya esta figura, ¿cierto? Del hombre del sombrero. El papá, ¿cierto? En algún lugar leyó que estaba de moda esta historia, ¿cierto? Que se aparece 3 veces, ¿cierto? Y algo ocurre, principalmente la desaparición o la muerte de la persona. Entonces llegó a tal nivel el tema de lo que ocurría en la noche con ella, que el papá y sus hermanos también le pasaban seguro o llave a la puerta para evitar que ella saliera del dormitorio en esta crisis, Claro. digamos, nocturna. Hubo una noche que el papá se fue a dormir con ella al dormitorio, eran 4 personas ya en el dormitorio, y entrada la noche, todo aparentemente normal, por lo que me cuenta acá mi mejor amigo, hasta que se despertaron en la mañana. A esto de las 6 de la mañana, ¿cierto? Se empieza a reactivar las faenas ahí en el campo. Claro. Esta persona se levanta y nota que no está su hija. Estaba las 3 camas, ¿cierto? No estaba su hija durmiendo. La puerta estaba con seguro, estaba con llave. Él tenía la llave. Y no había rastro de esta chica de 15 años. Resulta de que lo que mi amigo me comentaba y él no entendía es que en la cama estaba como de tal forma que había alguien acostado, pero no había nadie. No sé si me logras entender. Es Sí. como que las frazadas tenían la forma cuando uno se tapa, ¿cierto? El colchón estaba un poco hundido. Es como que si se hubiera levantado recién la persona. Y no había nadie. Entonces la empezaron a buscar, no tenían idea o alguna explicación lógica de cómo ocurrió eso. Y empiezan a buscar en el campo, a esa hora en la madrugada, en la mañana. Familias, ¿cierto? Amigos cercanos, vecinos empezaron a buscar. No había ni rastro de ella. Eso ocurrió en el 2010. Lamentablemente hasta la fecha, no vamos a revelar el nombre, pero hasta la fecha aún no se ha encontrado a la persona. ¿Ya? Acá se involucró policía, ¿cierto? Investigaciones, carabineros. Regularmente hacen búsquedas para ver si pueden encontrarla en el sector. De hecho, ahí en esta localidad que es bien de campo, se han puesto carteles, se han puesto fotos, pero nunca nadie la vio, o sea, nunca se supo qué pasó. Ahora, muchas personas ligadas a lo paranormal, hasta un par de mediums también en el caso, asumen que probablemente ya tuvo la última parálisis del sueño y apareció este hombre del sombrero, que Claro. finalmente muchos presumen que se la terminó llevando, no saben a qué lugar porque muchos dicen se fue para abajo, se fue para arriba o está en un limbo constante, pero el tema es que eso ocurrió el 2010 y hasta la fecha no hay respuesta de ella. De hecho, O sea, tú eh, me dices que no hay cuerpo, nada. básicamente, no hay nada. Inclusive, mira, inclusive, esto salió en los diarios, salió ahí, ustedes pueden buscar. Eh, en la pieza, cuando hacen los peritos entran a hacer su trabajo, las únicas huellas que encontraron las últimas 24 horas fueron de los hermanos, de los dos hermanos y del papá. O sea, no hay registro o huellas aparentemente de esta chica de 15 años que sufría de estos trastornos de la noche. Claro. ¿Ya? Que tú puedes decir, no, pues se levantó, abrió la puerta y salió. Eso, digamos, Wow. no está dentro de la investigación. De ahí la Oye, investigación. Jonah, Ah, no hay algún quizás relato o algo que podría haber presumido que a lo mejor esta niña haya querido irse?
sin avisar, Mira, pensar. yo no sé mucho porque es la familia de mi amigo. No sabría decirte, ¿ya? Pero acá yo creo que el cómo lo hizo llama la atención, po, Sí, pues. ¿cachai? Porque me da a entender que pues, era una familia, digamos, relativamente normal, ¿no? ¿Cachai? Iban al colegio y todo el tema, pero no podría afirmar si existían como mala onda entre la familia. ¿Cachai? Yo me estaba acordando de esa historia cuando estábamos preparando el capítulo de hoy, porque eso está, digamos, en los diarios, está en los medios, y hubo policía involucrada en esto. Claro. ¿Cachai? Lo curioso es que, claro, tú puedes encontrarle todas las causas lógicas, pero ella sufría del tema que estamos hablando el día de hoy y jamás se encontró rastro de ella. ¿Cachai? Oh, Jamás se sí. encontró rastro. Y él me lo contaba justamente este verano que pasó, porque él experimentó algo parecido, pero como él no cree en estas cosas, él lo atribuyó al estrés. Y ahí me comentó la historia de esta prima, ¿cierto? De, que en ese entonces tenía 15 años eh, y que no sé si gran parte de la familia, pero familias, amigos, ¿cierto? Lo atribuyen a esta leyenda de este caballero, o esta cosa, ¿cierto? Que tiene la silueta ahí con el sombrero. Qué Yo heavy igual la historia. me acordaba de este creepypasta que sale en internet, que supuestamente a la tercera visita hay o posibilidad de morir o de desaparecer. Sí, pues. Ahora, Pero eso igual siempre, también fue una leyenda urbana. Tengo entendido que a alguien en Estados Unidos se le ocurrió como mm, imprimir carteles sobre... como muchas otras leyendas urbanas, por ejemplo Claro. Slenderman, siempre. Pero ahora, yo comento este caso, ahora depende de usted si creerlo o no creerlo o atribuirlo a distintas causas, ¿cierto? Distintas eh, ramas, puede ser, no sé, como dices tú, algún escape por parte de ella, o de repente puede ser que caiga en el enigma, ¿cierto? Lo desconocido, lo paranormal. Así es. Esa Oye, fue una dejar en historia. claro a ¿Sí? nuestros auditores que no nos hacemos cargo de lo que crean. Ah, no, por supuesto. Si acá comentamos, ¿cierto? Estas historias y depende de cada uno si creerlas o no. Oye, esa fue como el bocadillo antes de, po. Ah, la Sí, pues de hecho, antesala. la antesala a lo que teníamos por contar. Sí, de todas maneras agradecemos a las dos personas que nos escribieron justo reciente, así en la madrugada vino uno, se están como recién Sí. salidos del horno las historias reales de auditores que nos escuchan viernes a viernes, excepción de hoy día, sábado, pero teníamos que incluirlas en el capítulo de hoy. Sí, yo me acuerdo yo quedé marcando, súper ocupado con las historias que nos llegaron. La primera historia que nos llegó, me acuerdo que me habías comentado tú así como, oye, llegó una historia. Sí, yo no, Y me pongo a leerla y sí, sabes que está, pero muy intrigante, está muy extraña y me dejó marcando súper ocupado. bueno, vamos a proceder a leerlas. Eh, lo curioso, la segunda no la alcancé a leer, pero la tercera eh, ocurre más cerca de lo que parece. ¿Ah? Vamos a obviar locaciones y Así es. detalles. Vamos con la primera entonces. Historias reales o casos reales referente a la parálisis del sueño. Vamos con el caso número uno. A este le pusimos caso servicio médico legal. O sea, ya el lugar, con el lugar ya te lo digo Algo todo. te dice, ¿no? Vamos a empezar. La historia dice así. Soy paramédico desde el año 2003. Por cosas del destino actualmente trabajo en el servicio médico legal, donde literalmente pasa de todo, aún más en los turnos de noche. Nunca me ha interesado lo paranormal, pero desde que trabajo en ese lugar he empezado a leer y a buscar información sobre algunos fenómenos paranormales de los que he sido testigo junto a otros colegas. Lo que me sucedió tiene que ver con la parálisis del sueño. Durante un turno de noche, en verano, cerca de las 23 horas, habíamos terminado la autopsia de un cuerpo que habían traído ese mismo día en la mañana. Como es habitual, mi colega se fue a dormir y yo me quedé despierto a eso de las
hasta eso de las 3 de la mañana, perdón. Hora en que hacemos el habitual cambio y yo voy a descansar un par de horas. El problema fue que por extraña razón no pude conciliar el sueño, igual que mi compañero. Entonces decidí ponerme los audífonos y escuchar música para agarrar sueño. No sé qué ni cómo, pero de un momento a otro abrí los ojos y no pude moverme. Sentí cómo estaba amarrado al sofá. La música ya no la escuchaba y solo podía mover los ojos. Tampoco podía hablar o gritar, y había un silencio espantoso. No puedo determinar cuánto duró esta experiencia, pero para mí fue horrible e infinita. De un momento a otro, en la esquina de esta sala de descanso, vi una silueta como la sombra de una persona que se acercaba donde yo descansaba. Solo me miraba. Aunque no le vi los ojos, así lo sentía. Momentos antes de que esto terminara, desde los pies literalmente vi subir una misma silueta en dirección hacia mi pecho. Mi colega de sorpresa apareció e intentó despertarme o hacerme reaccionar. Solo por eso sé que esto es real y no fue un sueño o una pesadilla. Desde esa noche tengo la costumbre de no dormir en los turnos de noche, ya que solo en ese lugar, servicio médico legal, me ha ocurrido eso. Además de documentarme un poco sobre el tema, no se lo deseo a nadie. Esa fue la primera historia que nos llegó, bastante siniestra con el... Bueno, de partida del lugar, y que a esta persona solamente le ha ocurrido en ese lugar. Sí, heavy, porque igual el lugar ya es un poco extraño que una persona igual del área médica también esté relatando algo. Algo así. Uno pensaría que son más ligados a la lógica, a lo racional, pero fíjate, por X experiencias de la vida, en los hospitales y en este tipo de lugares donde más experiencias paranormales se viven. Claro, es que imagínate cuánta energía hay cargada en esos lugares, Sabes que en no esta... solamente de los pacientes, sino Sí, que po. también de las familias. Y también no hay que olvidar que son de los funcionarios o trabajadores de más años de servicio. O sea, hay gente muy longeva, ¿cachai? Que trabaja en estos lugares y que muchas veces mueren en el Claro, mismo lugar. Ahora, llama la atención que en este caso se repiten muchas cosas de los que hemos hablado, ¿eh? Muchas anomalías, esto de que trepan, literalmente, bueno, en México se conoce como que se te sube el muerto. ¿Ah? sí. Cuando trepa, ¿cierto? Hacia el pecho, siempre es hacia la cara, ¿eh? Nunca desde otro lugar. Que en el pecho donde se siente como el peso real, como que Bueno, algo que te de inmoviliza. hecho, muchos hablan de una presión en el pecho y dificultades para respirar en Claro. la parálisis del sueño. Y a mí me hace ruido la última frase que escribe acá nuestro anónimo. No se lo deseo a nadie. Sí, esa es lo que más te deja marcando ocupado porque, eh, claro, una experiencia que agradezco de todo corazón que la haya compartido con nosotros, ¿cachai? Es una experiencia que ocurre, ¿cachai? Y no podí decirle a alguien así como, oye, esto es 100% real, ¿cachai? Como que va, no sé, en la confianza de la otra persona si es que te quiere creer o no, ¿cachai? Pero en esta historia en particular, Ujú. ¿cachai? Esta persona dice, a mí me ocurrió y no se lo deseo a nadie, ¿cachai? O sea, está muy consciente de que vivió esa experiencia Y además que da la impresión que y que es real, ¿cachai? da la impresión que lo comparte también con su colega. Sí, pues, Porque me da la impresión que en el turno son dos personas y que también les han pasado cosas ahí aparentemente sin explicación. sí. Así como dice Mauricio, le damos las reiteradas gracias por la confianza de compartir esa información con nosotros. Va a quedar ahí en el archivo Insomnia. Lógicamente no vamos a revelar los nombres ni los lugares, así que esa fue la primera historia que nos llegó. Que yo creo que ya después de esto no sé qué más pueda venir. Sí, a mí me dejó marcando ocupadísimo, ocupadísimo esa historia. Y claro, como dices tú, como que es muy similar a muchos relatos que... Bueno, hay mucha similitud con algunos síntomas, ¿eh?
Sí. Principalmente esto de sentirse como aprisionado, amarrado, la dificultad para respirar, las alucinaciones. Ahora, él mencionaba un silencio espantoso. Claro. O sea, yo creo que ya debe ser lo más horrible de vivir. Más, insisto, más en ese lugar. Sí, pues. Más en ese lugar. Yo creo que la gente que trabaja ahí debe ser de hierro para algunas cosas. ¿Ah? Debe haber sentido tantas cosas, haber visto tantas cosas. Yo de repente le he preguntado como a médicos que trabajan en los hospitales, oiga, ¿y acá se ha sentido algo? Si te contara. Y que hay así Sí, como sí. No, ando re ocupado. de hecho hay, por cosas del destino, he conversado con personas y ya lo tienen totalmente normalizado. ¿Ah? Sí, De hecho, como paso el dato, como fantasmas con nombre y apellido y con un historial bastante grueso. ¿Ah? claro. De que no, ese era no sé, pues, lo que se vio ahí es el funcionario tanto, trabajó tantos años acá. Yo Sí, siempre me porque acuerdo, antes de que cuentes la historia que viene, hablé con determinado personaje que trabaja en un hospital y me dice, sabes que acá recibimos un estudiante en práctica y ya, duró el turno y se fue. Yo le digo, ya, pero ¿qué lo hizo mal? No, me dice, sabes que justo le tocó el primer turno de práctica en el hospital, perdón, en la clínica, de noche, el mítico turno de noche. Y dice que en el turno de noche, eso sí puedo decir dónde pasó, fue acá en el hospital naval, que está acá en ah, Punta ya, Arenas, en Avenida en la avenida Bulnes. Bulnes. Y me dice que yo digo, ¿por qué se fue? Me dice, lo que pasa, dijo, es que en determinado sector del hospital, en la parte antigua, mucha gente dice que desaparece un funcionario. Ya, un funcionario de que muchos años, ¿cierto? Que trabajó hasta, literalmente hasta el día de su fallecimiento, que falleció en turno de noche, ¿ya? Y de repente se aparece o hay gente que lo ve por ese sector, que es por donde están ahí las bodegas de insumos. Y resulta de Wow. que este chico en práctica que recién había comenzado su turno de noche, llevaba unas cuantas horas, lo mandaron a buscar justamente a este sector insumos médicos. Llámese jeringas, mascarillas, lo que sea. Dice que cuando él entró solo, dice que él vio que había un caballero de edad con él y que el caballero era transparente. Dice que el chico pescó sus cosas y se mandó a cambiar. La hizo La hizo muy corta. Y corta. este funcionario, que es conocido, en realidad es el hermano de un amigo, dice que le explicaron, no, pero si él es, ya por ejemplo, Juanito. Claro. Es como de la casa, Juanito. El problema es que Está Juanito, normalizado, es como, él, y de hecho muchas veces ocurre que es como, está tan normalizado y dice, no, no te va a hacer nada. De repente aparece, pero no te va a hacer nada. Así como tranquilizando un poco. el problema era que Juanito, por lo que él me decía, había fallecido hace como 10 años y Juanito era transparente. Claro. Entonces este cabrón duró como el turno de noche, un par de horas y se fue. Oh, qué Cosas que heavy. deberíamos invitar a algún funcionario de estos lugares, ¿ah? Oye, A si que nos comente. alguna persona que trabaje en el área de la salud, que tenga experiencia y quiere estar en nuestro programa, que nos avise. Así es. Ya, Mauricio, llegó el momento de la verdad. La segunda historia que llegó recién, ¿ah? Viene salida ahí no sé si de la morgue, del horno. Ya, la acabamos de desenterrar, ¿cierto? De unas catacumbas, así que De hecho, responde un poco a tu pregunta que hacías delante, si es que se puede producir parálisis del sueño a plena luz del día. ah, ya. Oye, ¿podríamos decir que esto llega por el correo de las brujas? ¿Ah? Como comúnmente se dice. Claro, Ah, bueno, sí. una carta a Howard. Carta de Hogwarts. Bueno, parto yo. Dale. Eh, Esta historia parte, la persona nos saluda, dice, junto con saludarlos y desearles desde Ultratumba que se encuentren bien, les dejo uno de los tantos casos que me ocurrió con este tema de la parálisis del sueño. Un fin de semana, cansado por una semana agotadora de trabajo, llegué por la noche a mi habitación, la cual compartía con otro colega de la misma empresa. Desde mi adolescencia sufro de esta famosa parálisis del sueño, encontrándome muchas veces durante las noches y también en siestas de día
con la posibilidad de solo mover los ojos y estar consciente de lo que pasa a mi alrededor, pero sin poder hacer nada más que mover los ojos y esa extraña sensación de que algo está cerca a punto de aplastar mi cuerpo. O solo esa sensación de que alguien te observa y se acerca de a poco. Ahí se respondió tu pregunta. Sí, sí, sí. Continuando con la historia, tomé una ducha y me acosté. Caí en un sueño profundo, muy rápido, con la gran sorpresa de despertar en la madrugada sin poder moverme o emitir alguna palabra. Traté de relajarme, ya que es una opción para poder comenzar a sentir cada parte del cuerpo y buscar movilidad poco a poco. Pero mi gran sorpresa fue cuando sentí esa presencia de que algo se acercaba a mí por mi espalda, ya que en la posición que me dormí fue de costilla, o sea, de lado. Por el gran terror que se siente, nuevamente quedé aún más paralizado, pero mi gran sorpresa fue cuando sentí que esta extraña presencia se acostó a mi lado y me abrazó no solo por arriba de mi cuerpo, sino que también sentí cómo su brazo pasó por mi costilla que estaba pegada al colchón y comenzó a apretarme poco a poco sin sentir en ningún momento que me destapara, perdón. Fue cuando pensé, tratando de buscar alguna explicación, esto es una broma de mi colega de habitación. Pero mi desesperación fue mayor cuando de tanto miedo comencé a tratar de gritar, logrando solo balbucear un leve ruido, logrando despertar a mi colega que estaba acostado en la otra cama frente a la mía. Y al sentir que yo estaba gritando de una forma extraña, prendió la luz de la habitación y comenzó a hablarme desde la puerta porque pensaba que yo estaba bromeando, ya que yo seguía acostado con los ojos abiertos, mirándolo a él, pero sin poder moverme. Él me decía y gritaba, ¿qué te pasa? Te está dando un ataque, muévete o háblame bien, no te entiendo. Su terror fue aumentando, ya que yo lo miraba fijamente, pero con gran desesperación, tratando de decirle ayúdame, pero de una forma en la cual solo lograba emitir gemidos. Fue cuando en su desesperación tomó un cojín y antes de lanzármelo gritó, por favor, si es una broma, termínala ahora, que no entiendo por qué no te mueves. Justo antes de que ese cojín llegara a mí al lanzarlo, logré moverme y sentarme en la cama en una reacción muy rápida, y mis primeras palabras fueron un gran grito y un gracias. Lo único que quería era que me movieras. Tenía lágrimas en mis ojos por la desesperación, el corazón latiendo a 1000 por segundo, y estaba transpirado entero. Mi colega, luego de contarle que era algo común para mí, nunca más quiso dormir en la misma pieza conmigo. Esto me ocurrió por 3 noches seguidas, pero en las otras 2 solo tenía la presencia en la habitación, logrando controlar la parálisis, buscando relajarme poco a poco, y moviendo los dedos del pie o mano, que es en muchas veces lo único que puedo mover de mi cuerpo. Los felicito por su programa y me gustaría que al finalizar de cada programa abrieran una especie de sección con preguntas, y aquí les dejo la primera. Espera, dejemos la pregunta ahí para un ratito más porque quiero, quiero creer que todo esto es ficción, ¿eh? Oye, tremenda historia, weón. Sí, heavy, A mí heavy la historia. lo que me remata es el tema del abrazo. Sí, pues. El tema del abrazo que pasa, ¿cierto? Entre el cuerpo y el colchón. Y el colchón. Y sentir como que te apretan, así te van apretando lentamente y tú sin poder hacer nada. O Pudo sea, haber estáis sido. consciente, pero a la vez sentí un montón de cosas Eso que no podía encontrarle ninguna explicación no lo lógica. había escuchado, una parálisis del sueño. ¿Ah? Puede ser un súcubo, ¿ah? Un incubo que andaba por ahí. Puede ser, no sé. Pero eso Igual, del abrazo me dejó. sí, pues igual, como esta persona nos cuenta que estamos agradecidos de la historia que nos envió. Y por la historia Eh, también. claro,
Lo curioso es que esta persona eh, siempre sufre de parálisis del sueño, ¿cachai? Y él de hecho tiene hasta un método para poder controlar relativamente estas parálisis. Esta es una de las tantas historias que esta persona tiene, ¿cachai? Entonces, O hey, sea, con esta yo creo que no más, por favor, porque qué heavy, weón. O sea, el hecho de, como dices tú, poder controlar, digamos, de alguna forma la parálisis del sueño, y que esto ocurre ahí con el colega al lado, o sea, con el compañero de pieza, después no va a querer compartir más. ¿ya? Qué brígido. Oye, le agradecemos también la confianza por mandarnos esta historia. eh, y por la sección que probablemente estemos inaugurando ahora. Nos hablaba de una sección de preguntas. Eh, Podríamos comentar la pregunta ahora, al tiro. Ya, pues. Esta persona, perdón, nos pregunta cuáles son los peligros de realizar una psicofonía en algún lugar y si esto tiene consecuencias si se logra obtener alguna voz o palabra en la grabación para la persona que efectúa este acto. Esta pregunta es muy interesante y de hecho abre el pie para que nosotros abramos una nueva sección en Insomnia para responder algunas preguntillas que nos van llegando. ¿Disparas tú o disparo yo? Cachipumpo. Parte tú. Una Charlie Charlie, ¿quién responde? Una Charlie Charlie. A ver, ¿cuáles son los peligros de hacer una psicofonía en un lugar? Ya. Evidentemente, desde el punto de vista de la investigación paranormal, todo lo que se hace implica algún riesgo, ¿ya? Algún peligro. Y partiendo de la base que tú estás relacionándote o interactuando con lo desconocido. Ya, porque tú puedes hacer una psicofonía que se entiende que es el registro en audio, ¿cierto? De alguna interacción con, en este caso, algún fantasma, alguna entidad en determinado lugar. El problema no es hacer la psicofonía como tal, sino depende si hay una preparación previa, si se está consciente de lo que se está haciendo, si se pide de buena manera, porque acá hay que, como uno no está con lo desconocido, entrar a pedir permiso, ¿cierto? Sí, También, no es llegar y decir, oye, hablemos. claro, y lo otro también tiene que ver en el contexto en el cual uno lo hace, o sea, depende del lugar, si es un lugar que está muy cargado, ¿ya? Por ejemplo, un cementerio, un X lugar, y con lo que uno intenta captar. Ya, evidentemente, el hacer una investigación paranormal tiene sus riesgos, como dije, y el tema de la psicofonía tiene un riesgo, pero no es algo que tú digas eh, peligroso 100%. Ya, porque hay psicofonías donde no se capta nada, hay otras psicofonías donde se captan palabras, ¿cierto? Sin sentido, no hay coherencia, y en otras, ¿cierto? Hay algunas frases, ¿cierto? Que se escucha claramente. De hecho, ahí podríamos hacer un video pequeño explicativo de las psicofonías clase A, B y C. ¿Ya? Entonces, evidentemente sí, hay un peligro que está presente, que es porque, insisto, te enfrentas a lo desconocido, ¿ya? Pero no representa mayor peligro. Por ejemplo, no vas a terminar poseído por una psicofonía. Si hay contacto, por ejemplo, en algunos casos me acuerdo que en alguna investigación que realizamos acá hubo rasguños en la persona que realizó la psicofonía. ¿Ya? No puedo asegurar si eso fue de la entidad o de otra cosa, pero hubo ahí un calor intenso en la espalda del investigador y después cuando se descubrió la polera tenía un rasguño con 3 garritas. ¿Ya? De repente pasa también de que la psicofonía, eh, eh, a ver, trae cola, por así decirlo. Hay ciertas manifestaciones que ocurren después, como el, por ejemplo, tener pesadillas, de repente quizás una parálisis del sueño por ahí, pero son los casos menos comunes. Eso, digamos, puedo hablar desde el punto de vista investigativo. Sí, es que ahí el tema de la psicofonía, el Jonah lo sabe muy bien porque, bueno, es investigador paranormal y sabe mucho sobre los métodos para poder contactar. Yo desde el lado
del lado más espiritual, si lo quieres llamar así, Ujú. El hecho de realizar una psicofonía como tal no te va a traer un problema o alguna consecuencia, algún conflicto, ¿cachai? Independientemente de si logras obtener alguna voz o no. El problema está, como decía el Jonah, es el contexto en el que lo haces, dónde lo haces y por qué lo haces, ¿cachai? Mm. La gente que se dedica a la investigación paranormal, primero hace todo antes de realizar una investigación, hace todo un ritual de limpieza y de protección para las personas que van a participar dentro de la investigación. No es llegar y, como lo hablábamos en capítulos anteriores, como llegar, voy a ir a algún lugar X y voy a empezar a preguntar a tonta y a loca cosas, ¿cachai? Para ver si encuentro alguna respuesta, y menos aún si es que no estoy protegido, no sé cómo protegerme. Eh, el hecho de que pueda ocurrir algo o no en una investigación paranormal tiene que ver con que si hubo una protección antes, porque estáis tratando con un tema desconocido, estáis tratando con cosas que te podrían quedar como consecuencias, porque también, que lo hablamos también en capítulos anteriores, hay rebotes cuando tú trabajas en estas cosas, o cuando investigáis estas cosas, y estos rebotes están siempre yendo de lugar en lugar, ¿cachai? Sin un fin como de llegar a una persona como tal, y en cualquier momento te podéis agarrar algo si no tenéis la suficiente precaución. Bueno, Eh, tú mencionabas que hay una preparación previa y también hay algo posterior sí, pues, a hacer la... De hecho, no solamente la psicofonía, cuando uno investiga, ¿ya? sí. No hay que olvidar que en algún momento esas entidades que uno está intentando captar fueron personas, ¿ya? Entonces siempre se recomienda pedir el permiso, ¿cierto? Dar las gracias. De repente puede sonar un poco tonto, pero hay casos donde llega la gente con el celular o con el dispositivo de grabación que tenga y es como, ya, respóndeme, ya, estás acá, estás aquí, ta, 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 y se va. Muchas veces representa eso un poco más de riesgo que el hacer la psicofonía en sí, Es ¿ya? como, yo también le hago relación al hecho de jugar a la Ouija, porque también es como un tipo de contacto que se hace de otra forma, ¿cachai? Es como, eh, probablemente hay que lograr las mismas respuestas, pero con otro método. Entonces, antes de iniciar este tipo de actividades, como es súper importante protegerse para que no ocurra nada. Por supuesto, oye, cabe destacar que no incitamos a nadie a realizar este tipo de juegos oscuros por ahí, por así Claro, decirlo. y menos aún si lo hace por curiosidad y no tiene conocimiento. Sí, Así que tome estos temas con responsabilidad. pero el tema de la psicofonía ahí para la persona que nos preguntó tiene algún tipo de, no sé si peligro, quizás un poquito de riesgo tal vez. También tiene que ver una preparación psicológica previa, porque mucha gente va el término psicoseado, ¿ah? Claro. Pero en realidad no debiese haber ningún riesgo según lo que hemos estado ahí conversando. Así que muchas Así gracias es. por la pregunta, esperemos que lleguen muchas más. Eh, Así que aparte de enviarnos ahí sus registros paranormales o casos, abajito nosotros ahí está el correo, ¿cierto? De las redes sociales donde ustedes también nos pueden hacer llegar sus preguntas y nosotros ahí con gusto las vamos a responder. No sé si ahí podríamos responderla ahí inmediatamente, hay un videito corto y si no la dejamos ahí para el podcast. Como abrimos una nueva sección, vamos a Sí, tener que sí, ver cómo, ¿cómo la cómo, resolvemos? Pues, cómo la vamos resolviendo, cómo la gestionamos. hoy, bueno, querida audiencia, Mauricio, llegamos al final del episodio de hoy día, Parálisis del Sueño, episodio 10. ¿Ah? Así Hoy es. día sábado ahí por cosas del destino. No nos podemos ir sin antes la mencionada recomendación, que es otra sección de Insomnia, que gusta mucho. Dentro del mundo de la parálisis del sueño hay muy poco... eh, me dicen por interno, antes de la recomendación, ¿hay alguna forma, Mauricio, hay alguna forma de evitar la parálisis del sueño? Eh, Muy buena No, pregunta, no. porque no dormir, como decían antes. No duerme y no va a tener parálisis del sueño. Tan, No, taran, mentira. taran, tan. Dale.
Hay varias formas de evitar una parálisis del sueño, o varias formas como que recomiendan. No sé si a mí me llenan como del todo, no sé si son... No te termina de convencer. Claro, como que a todas les encuentro como algo, porque claro, tiene que ver con ciertos cuidados que puedes hacer tú para lograr una mejor calidad de sueño, ¿cachai? En Claro. muchos lados se habla de que hay formas de evitar una parálisis del sueño si tú sueles hacer un ejercicio constante, ¿cachai? Ujú, ujú. Eh, Como también si es que duermes las horas suficientes, ¿cachai? Que esto habla de tener una buena higiene del sueño, tratar de reducir el estrés en el cotidiano, ¿cachai? El tema de la alimentación, no comer eh, muy tarde o al momento de irte a la cama, o no tomar, por ejemplo, bebidas que sean muy azucaradas o que te lleven a un nivel como de excitación mayor, que sé yo, la Coca-Cola que tiene un montón de La cafeína, cafeína también. claro, el café, Nosotros acá tomando mate. y nosotros tomando mate, claro, estamos pero como Estamos, estamos pero haciéndola para tener una parálisis del día de hoy. O sea, son consejos que te entrega como la medicina dentro de lo que ellos asocian como a un trastorno del sueño. Ahora no sé si esto es 100% verídico, si claro. servirá de alguna forma o no. Eh, para quienes han sufrido o hemos sufrido parálisis del sueño, eh, yo nunca he analizado como mi vida así como, ya, hoy día no hice esto, Y pasó no tal voy a tener cosa, una claro. parálisis. Claro, ¿cachai? Uno no estaba muy pendiente de eso. Bueno, sabes que Pero desde el bueno, son punto de consejos. vista más religioso siempre recomiendan el típico rezo, encomendar, digamos, el descanso o agradecer por el descanso, ¿cierto? A Dios en este caso. Muchos Sí, dicen que tener figuras religiosas también ayuda. Eso de obviamente hecho, depende de lo que uno crea. O sea, claro, de hecho también desde el punto de vista espiritual también se recomienda de repente, no sé, hay gente que pone un platito con sal debajo de la cama, o que pone un cuarzo, ¿cachai? O que duerme con un cuarzo debajo de la almohada. Incluso he leído historias como asociadas quizás a la psicomagia que te habla de poner una cabeza de ajo debajo de la almohada como para que no sufra este tipo de fenómenos. Pero o sea, yo creo bueno, que está más ligado al vampirismo. claro, De hecho, hay una teoría que dice que la parálisis del sueño también es... no sé si es porque el tipo es vampiro, pero está ligado al tema del vampirismo. ¿Ah? Yo te o sea, de que hay mencionaba... personas que chupan sangre, Sí, sí, las hay, pero no son vampiros. Hay muchos Dráculas acá en el claro. mundo. Oye, querido Mauricio y querida gente de Insomnia, para terminarles de aterrorizar más la noche, les quiero recomendar un documental que creo que está en Netflix, ¿ya? Si es que aún no han dado de baja Netflix. Se llama La pesadilla, The Nightmare. ¿Ya? Es un documental del 2015, ¿ya? Que se centra en el fenómeno del cual hemos estado hablando hasta ahora, ¿cierto? Que es la parálisis del sueño. ¿Ya? En este documental eh, reúnen, ¿cierto? A 8 personas y las van siguiendo. ¿Ya? Recogen sus testimonios, ¿cierto? 8 personas que han sufrido la parálisis del sueño, a la vez que se intenta explicar el por qué ocurre, ¿cierto? Y cómo les cambia la vida después de esto. ¿Mm? Está dirigido por Rodney Asher, que también uno de los motivos por cual hizo el documental es porque también el director ha sufrido en bastantes ocasiones la parálisis del sueño, y también ha hecho documentales ahí de terror de la misma índole. Así que les recomiendo búsquenla en Netflix si quieren saber un poco más y ver y escuchar estos testimonios de estas personas. O ahí, si no está en Netflix, vamos a buscar los links como siempre lo hacemos y lo vamos a ir compartiendo. ¿Mm? Así es. Oye, qué buena recomendación nos trajiste. Yo esta vez que al debe, no traje ninguna. Eh, pero quería hacerle un encargo a la gente que de repente ve las recomendaciones que hacemos. Si es que nos puedes comentar ahí qué les pareció, lo que vio, o si tiene alguna pregunta sobre eso, para que... Sí, nosotros acá felizmente lo vamos a... no, no, no felizmente. Vamos a buscar algún apelativo ligado al terror. Tortuosamente la vamos a responder.
Así que, oye, no se olviden que el próximo mes, ahí ya vamos, estamos cerrando ya, se viene la Insomniatona especial Halloween. Así que ahí Especial. algo vamos a preparar en vivo desde el cementerio municipal, no sé. Ahí Claro. algo vamos a hacer. ¿M? Así que bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Esperemos que puedan conciliar el sueño, que puedan dormir placenteramente hoy día, que no haya ninguna interrupción de ningún tipo. Así que Mauricio, me despido. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy sábado, lamentablemente, ahí hubo un fallo. Un fallo. Yo también me despido, querido Jonah, agradecido de la gente que nos ve, que nos escucha. Recuerden no dormir esta noche para que no sufra una parálisis del sueño. Y nada, pues nos vemos el próximo viernes en En Insomnia. un podcast para no dormir. Chao, chao. Así es. Chau, chau.